ya. Entonces, que fue que justo estaba en el barrio Los Pinos, ¿sí? Estaba caminando por Los Pinos. Y por Sí. Los Pinos hay un pasillo que empieza a dividir lo que es como el barrio El Diviso de ese barrio Los Pinos. Entonces, el barrio Los Pinos es un estrato 4 y 5, ¿sí? Ujú. En donde una fachada, o sea, como una fachada posterior, es la de los patios del barrio Los Pinos, le está dando como toda la fachada principal de lo que empieza a ser el barrio El Diviso. Entonces, cómo se empieza como a dar la espalda y esa desigualdad social, digamos, en cómo un estrato 4 y 5 justo al frente de un estrato uno y 2, ¿sí? En Ujú. donde obviamente la calidad de vida que se le ofrece a un habitante de un estrato uno y 2 no es la misma que uno 4 y 5 y no cuentan como con las mismas comodidades, ¿sí? Que se Claro. podría. Entonces, digamos que eso, pues me parece interesante resaltarlo de lo que Pero, pasa. pero bueno, haciendo una aclaración, digamos que teóricamente, a ver, lo que tú encuentras allí es una cuestión, digamos, son diferentes cuestiones. Una, que es como ese muro que se crea, ¿no? Porque es como que hay un muro que divide la parte buena de la parte mala, ¿verdad? Sí, Y señor. hay un callejón. Entonces ahí hay una segregación importante a partir de un muro, como dándole la espalda, como protegiéndose de una gente que no es la gente de uno, ¿verdad? Eh, que no es la gente de estos, pues, que están acá. Pero hay otra cuestión y es que en todo caso, digamos, la mezcla es lo sano en una ciudad sana, ¿sí? La mezcla, como hablábamos la otra vez hablábamos digamos, de la mezcla de gente que gana plata y gente que gana menos y gente pobre incluso, es interesante en muchos aspectos para una ciudad. Lo malo, digamos, es que pasan estas cosas. Lo malo es que se hace muy evidente en qué condiciones viven unos y en qué condiciones viven otros. Todo eso, tienes razón, es lo malo. Pero lo bueno es que, digamos, en un barrio mezclado, puede ser, por decir algo, que el jardinero de estos viva acá. Podría pasar, ¿sí? Puede ser que esta señora de acá, o esta familia que por la mañana no había huevos, puede ir a una tienda que está ubicada acá. ¿Por qué? Porque en este lugar no hay tienda, no va a haber tienda seguramente, ¿sí? En cambio, en el otro estrato hay muchos más, bueno, rebusques, y entonces se ponen tiendas y se ponen cosas y tal. Entonces, esta gente, por ejemplo, una persona del servicio, pues puede posiblemente trabajar acá. Y estoy diciendo que esto es una mezcla pequeñita, pero digamos si fuera una ciudad, si fuera eso la constante dentro de la ciudad, es posible que trabajadores y consumidores pudieran ambos, ¿cómo dice? Aprovecharse, pero no aprovecharse en el mal sentido, sino aprovechar en el buen sentido la cercanía con otro tipo de personas, eh, para algunas cosas, casi siempre desde una perspectiva económica, pero también puede haber una perspectiva social. Y lo social, eh, 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 son muchas cosas que pueden entrar dentro de lo social, pero por ejemplo, la calidad de vida de una persona que trabaja cerca a su casa repercute sobre toda su familia. Sí, digamos, si es la madre, la mamá o el papá o los papás. Entonces repercute sobre toda la familia. La relación, digamos que se pueda, las amistades, las relaciones de amistad que se puedan generar, que no son muy frecuentes en adultos, evidentemente, entre clases sociales, o muy diferentes clases sociales, digamos, no son frecuentes desde una perspectiva eh, heurística, es decir, como porque sí vive al lado y se lo encuentra uno, empieza a charlar, se hace amigo. No, no, no es lo normal. Pero sí puede ser entre niños y jóvenes. Entonces los jóvenes también pueden crear relaciones que generan una, una posibilidad de ver
otros estilos de vida, otras formas de vida, reconociendo la suya propia, no solamente en sus iguales, sino en sus diferentes. Entonces, por un lado, estos se dan cuenta que la vida no es tan fácil y que no todos tienen todo, y por otro lado, estos se dan cuenta que la vida puede ser mejor. Algo así, es a lo que me refiero, ¿sí? Entonces esa relación, que puede ser duradera o no, puede que sea solamente, digamos, esporádica, alguna charla de unos jóvenes, de unos niños, cualquier cosa de ese tipo, que tienen la tendencia más a socializar con el que sea, em, puede ser esporádica o puede ser duradera, ¿no? Ahí hay amistades entre niños y que finalmente pues no pasa nada, que no importa que unos sean ricos y otros sean pobres. Eso sucede mucho pues en los colegios, sobre todo en los colegios públicos. En los colegios públicos, esa es la gracia, por eso en Estados Unidos, digamos que esa segregación es un poco menor o por lo menos no entre americanos, por decirlo de alguna manera. Entonces en el colegio público van ricos y pobres. Y entonces ahí se generan las amistades que no dependen de nada de eso. Pues una amistad no debería depender de nada de eso, pero bueno, igual si no estás en contacto con negros, no tienes amigos negros. No significa que seas racista, simplemente que no conoces. Si no estás en contacto con gente pobre, pues no vas a tener amigos pobres. De tal manera que no, eso no implica que haya sido tu decisión, es una decisión del ambiente, es una decisión de la sociedad en realidad de crear esos guetos. Y entonces en los colegios ricos, los colegios de gente que solo son gente de plata, entonces solamente se relacionan con ellos y no hay ninguna posibilidad de que se creen esas dinámicas que pueden ser positivas para ambas partes, no solamente para los pobres, más para los pobres en realidad, posiblemente tanto por la imagen como por digamos, por el saber hacia dónde ir, porque al final le pueden de pronto ayudar a conseguir un trabajo, por muchas cosas que la gente que tiene la plata tiene el poder, está en el poder, maneja el poder, y los pobres, pues no, están, digamos, en otro, fuera del sistema un poco, estoy exagerando, obviamente, entre pobres muy pobres y ricos ricos. em, Fuera del sistema y no tienen acceso muchas veces a esas maneras como se construyen las cosas, se consiguen las cosas en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Que es a través de palancas, lo llamamos acá, ¿no? A través pero en otras partes se llama conexiones, cercanías, amistades, relaciones, redes, ¿no? Entonces, si las redes de uno todas son pobres, pues hay poca posibilidad de conseguir a alguien que le dé un buen trabajo. Si las redes son inter, interclases, por decirlo de alguna manera, pues la posibilidad es un poco mayor de hacer otro tipo de cosas y de entender otras realidades también y volverse sensible a las realidades de otras personas, ¿no? Lo que le sucede posiblemente a una persona muy rica, por ejemplo, que sea amigo de una persona pobre, pues puede sensibilizarlo un poco eh, y no tanto ayudarle, pues darle plata o algo así, sino por lo menos entender que hay unas realidades diferentes y que no todo apunta a su propia realidad y que no todo el trabajo y los procesos formativos y productivos apuntan a su propio estrato, sino que también puede crear una sensibilidad sobre los demás. De hecho, estamos hablando de a- a, eh, ¿por qué un político tendría sensibilidad con personas que no son de su estrato? Porque los políticos casi siempre son de estrato alto, todos, los de izquierda, derecha y todo eso. Seguramente los de izquierda porque han tenido más relación directa con la sociedad que no es solo la de ellos, o porque de pronto tampoco eran siempre ricos. Entonces, bueno, quería hacer como esa anotación al margen de eso que tú encuentras y que me parece interesante y que me parece explorable. Es decir, que ahí puedes añadir más texto, añadir más cosas, añadir más imágenes, añadir citas. Eso también se me ha olvidado en todas las clases decirlo. Es importante, es posible, es, es deseable que añadan citas de las cosas al menos que hemos leído, de algunos de los autores que les he sugerido que de pronto hayan visto. Es una cita obligada sería el EFEB con sus espacios, por ejemplo, o alguien
que haya leído, o sea, o un artículo que trate del EFEP y que se los explique más de manera más molidita porque es un poco complicado el hombre para leer. Pero citas o las citas de lo que hemos leído. Tú dices que de las lecturas que tuvimos, bueno, entonces sería bueno poner la cita de qué fue y de pronto un pedacito de lo que él dijo, lo que Asher o lo que Davis o no sé, o Soja, no sé quién más hemos leído, dijo, simplemente ponerlo ahí, por ejemplo. Listo, Sí, sí, señor. Es que, pues, de hecho, en base a lo que se nos haya dicho con últimamente, base, con base, John. con con Sí. base a lo que usted estaba diciendo. Ajá, Esto sí, se me ocurrió eso que sería interesante como añadir cifras o algún otro tipo de, o sea, yo sé que de pronto no solo pasa ahí, sí, como investigar más, ajá, ahondar más en ese tema. Y sí, pues de hecho, como una anotación, una reflexión más que todo, es como a que sí, es evidente que se deben realizar esta clase como de mixturas en cuanto a los estratos y sociedades y criterios, pero ujú, entonces lo que no se debe permitir es que sea tan brusco el cambio, ¿sí? O sea, como que miren, acá, hasta acá esto es lo que ustedes no pueden tener y aquí empieza lo de ustedes, ¿sí me van a entender? O sea, que eso sea un poco más amigable y se permita de alguna u otra manera como un traspaso más limpio, por sí, así decirlo, o sea, más fluido, sí, tal te vez. entiendo. Es difícil en nuestros contextos, pero claro, eso es lo ideal, Sería, realmente, porque, por ejemplo, lo ideal sería que este estrato tal, aquí construya el Estado un estrato 2, ¿sí? El Estado, o las constructoras, pero con plata de todos, digamos, como decía Neider, que no le gusta darle plata a los pobres, pero bueno, a pesar de Neider, el Estado entonces construye aquí unas viviendas, pero estas viviendas deberían ser decentes, tan decentes que no estén tan lejos de estas de acá, ¿sí? O sea, no es que sean lujosas o lo que sea, pero deberían ser con respecto, por ejemplo, al diseño, a la estética, a la espacialidad, a todo eso, podrían ser de un carácter parecido a este, aunque no valieran muy poquitico, o sea, aunque no sea, es que el problema de la vivienda social en Colombia es que depende del precio. Ese es el factor que define si es vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. El precio. Y no debería ser el precio. No es el precio, no es el valor de cambio. Ya se acuerdan que hablamos del valor de cambio y el valor de uso, ¿cierto? No es el valor de cambio el que debería definir el apoyo del Estado, de todos como sociedad, a un grupo poblacional, sino el valor de uso, el valor que puede tener, el valor que puede tener para la sociedad el hecho de que la gente que no tiene vulnerable pueda dejar de ser vulnerable. Digamos, si medimos en términos de plata, eh, por ejemplo, otra cuestión al manejo de gente con problemas, por ejemplo, de drogas, hablábamos, ¿sí? Entonces hay personas que tienen problemas de drogas. El valor, lo que se invierte en campañas, en prevención y, ¿cómo se llama? En, bueno, en prevención, en campañas educativas, en deportes para los niños, en todo eso que se invierte, no se puede medir, pero no, la variable no puede ser el precio, no puede ser el valor de cambio, ¿sí? La variable tiene que ser el valor de uso o el valor, ah, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo se les ocurre que pueda llamar, que se pueda llamar ese valor? Que no lo llamemos valor de uso, pues que es un término también bastante plano. Eh, Podría ser el valor social, ¿no? Podría ir más allá del valor de uso y llamarlo el valor social. Entonces, el valor El social que que lo puede, engloba todo, Carlos, el valor subjetivo, es el que engloba ¿el qué? todas. ¿El qué? ¿Qué? Es ¿El decir, qué? es valor subjetivo. El valor subjetivo, eso puede ser un valor subjetivo versus el valor objetivo
que sería el precio, ¿no? El dinero, billete, el valor Así subjetivo. funciona en economía. Ajá. El, Esos son va- los términos usados en economía. bueno, vale. Entonces, el valor subjetivo que puede tener o el valor de uso que puede tener esa inversión o esta inversión en vivienda de interés social es mucho mayor o es más importante o es más pertinente desde esa perspectiva que el otro, el precio, ¿no? Entonces, lo que tú dices debe ser, claro, es que no, la vivienda de interés social o la plata que se invierte en esas cosas no tiene por qué ser la más paupérrima, no tiene que ser la casa más horrible, no tiene que, no necesariamente, debería ser al contrario. Y de hecho, como hablábamos en otros países, pues la vivienda social son otras cosas y son otros mundos y también tiene sus defectos y sus digamos, segregaciones y en España lo llaman barracas, por ejemplo, y otras, bueno, y otras múltiples problemáticas, pero es que aquí pues ya nos hemos acostumbrado a que los barrios de interés social son de lo peor y punto, y ya, es de lo más malo, y los materiales, y el precio, el bill, valor objetivo de las cosas. Sigue. Listo, sí, señor. Entonces, pues en base a esta como Con analogía, base, con base. con base a esta analogía que acabamos de hacer, entonces se evidencia de pronto acá otro inconveniente que se halla en el municipio de Bucaramanga, que es como la concentración de hogares con miseria en Bucaramanga, ¿sí? O sea, que no tienen condiciones, que están en condición de hacinamiento, que no tienen de pronto servicios públicos, que sí no encuentran con estándares mínimos de saneamiento. Entonces, podemos notar que es más de la mitad de las comunas que tiene este municipio los que se encuentran en esa condición. O sea, se puede destacar de pronto barrios como Norte, Nororiental, San Francisco, La Concordia, entre otros. Acércate un Entonces, poquito ahí a eso de concentración de hogares en miseria, en condiciones miserables. Esto hay que definirlo porque, digamos, la miseria no es una, no es una constante, es una variable, es decir, un calificativo. Entonces, tú lo puedes asumir pero teniendo en cuenta todos lo pueden asumir teniendo en cuenta la fuente. Entonces, esto salió de unos datos de las Naciones Unidas, de unos datos de la gobernación, de unos datos de... el DANE, esa es información del DANE. Exacto. Entonces, y ahí tienes que decir, según el DANE, ¿qué es la miseria? ¿Sí? Seguramente que en nuestro caso siempre es medida en términos monetarios, pero también en calidad y cualidad de los espacios habitacionales. Entonces, ahí toca definirlo, sobre todo, digamos, palabras tan de corte calificativo. Es decir, como si tú dijeras horrible, feo. Todo eso hay que sustentarlo y decirlo horrible, según el DANE, es que O tal y sea, tal cosa. como de pronto juntar un pantallazo de la información Pues, o escribirlo, que sea del ah, DANE, lo que dice el DANE, que qué significa la miseria, ¿no? ok. Según el Como cada DANE. ítem que ellos tomaron en cuenta para determinar estos números, digamos. O Pues sea, sí, un resumen, o sea, no tienen que ser exactos las palabras de ellos ni nada, sino la miseria es considerada porque tales y tales y tales según el DANE. ok. Entonces, de igual manera también encontramos que no solo hay hogares miserables, sino que hay unas necesidades básicas que no están satisfechas. Esto ya es más universal, digamos, pero también es necesario que se explique cuáles son las necesidades básicas, ¿sí? Listo. Porque uno dice las necesidades básicas insatisfechas, bueno, pero ¿qué? ¿Cuáles son esas? Entonces, Lo mismo, o sea, hacinamientos, no cuentan con saneamiento, no cuentan con servicios públicos, digamos, autobuses cercanos que se encuentran lejos de cualquier centro médico, o hay sea, que hacer, sí, pero hay que hacer una aclaración ahí, o sea, tienes que hacer la aclaración y busca en la página o si no, en otra página, en otra entidad, digamos, eh, PENUR o bueno, cualquier otra cosa que te diga qué se considera
porque esto básicamente es un índice, ¿no? Entonces, no es que todos los barrios sufran de todo eso, de todo lo que estás diciendo. Déjalo ahí que no hace falta buscar nada ni nada, eso lo haces tú después. Lo que quiero decirte es que, digamos que concentración de hogares, las necesidades básicas insatisfechas es un índice que se reconoce a partir de la mezcla de varios factores, los que estás diciendo, ¿sí? Entonces, explicar un poco eso, explicar un poco, porque no es que en todas partes todo falte, ¿no? Pero de pronto no hay, las viviendas tienen una condición física mala, pero pasa el bus del frente. Ok. O Entonces, sea, como enfatizar cuáles son los que tienen el problema, digamos. O sea, o cuáles son los problemas que constituyen las necesidades básicas. Ok, Bueno, listo, listo. Entonces, pues posterior a todo ese como análisis más como social, digamos, pasé como a analizar un poco la morfología de lo que es el área metropolitana. Entonces, pues me parece como pues interesante quizá sí, el pero hay que hecho. ponerle títulos a las cosas. Todo tiene que tener títulos. Ahí deberías ponerle análisis morfológico de la altitud, de no sé qué, de la topografía, lo que sea, pero debe estar nombrado, porque uno pasa y ve ahí Girón, Bucaramanga, Florida, Piedecuesta. O sea, debes aclarar cada cosa, un poco más. Cada tema que pongas, títulos. Así como pusiste concentración de hogares con NBI en Bucaramanga y todo debe tener un título. Ok, bueno, listo. Entonces aquí vemos como la diferencia de niveles o la diferencia que existe entre uno, distancia, entre como el centro poblado del municipio de Girón y su morfología, que ya vemos que está ubicado en un valle, en medio de las montañas, y Bucaramanga, que se puede evidenciar totalmente la meseta, digamos. Entonces, de igual forma, acá podemos ver cómo está Florida Blanca, Piedecuesta y Bucaramanga, igual con su topografía, digamos, cómo se encuentran ubicados. Y Ujú. esto me hace como llegar a la conclusión, digamos, de que la manera de, o sea, que Bucaramanga tiene un gran reto, o el área metropolitana tiene un gran reto a la hora de intentar buscar un transporte alternativo y unirlo de manera como eficiente y cómoda, digamos, porque no me imagino, digamos, usted tener que ir en bicicleta por toda la autopista principal de Piedecuesta hacia Florida Blanca por la 27, teniendo que pasar la loma de de Florida Cañaveral, luego la loma de Cañaveral hacia Provenza, luego tener que pasar de nuevo la loma que hay entre Provenza y el tercer carril, o sea, ya para entrar a la 27, además de tener, bueno, ya encontrándose en la 27, pues ya no hay como una topografía tan empinada, Y si pero o ahí sea, me llegó, si ahí imagino, llegó vivo, no tanto de sudar, sino de que no lo haya matado ningún carro, porque esa es la otra, ¿no? O sea, vas subiendo, vas bajando, vas haciendo mucho esfuerzo, pero además de eso, vas arriesgando tu vida, literalmente. exacto, Eh, entonces digamos que ese es como un gran reto que él debe analizar, que el área metropolitana debe analizar cómo es como la mejor opción o la mejor alternativa para proponer esta. A mi concepto o a mi criterio me parece que el área metropolitana cuenta con dos, bueno, el área metropolitana de Florida Blanca en sí cuenta que es como un gran eje articulador entre Piedecuesta y Bucaramanga. Florida se encuentra como en ese siendo ese eje, donde cuenta con dos vías que actualmente se tienen como muy olvidadas o como que se tienen en deterioro, que si se pueden como restaurar o traer de nuevo, van a ser una gran ayuda a lo que es el problema de transporte y movilidad, o sea, los trancones, ¿sí? Una hora pico, las 8 de la mañana, desde las 7 de la mañana hay un trancón desde Piedecuesta hasta Bucaramanga, entonces no importa qué hora usted madrugue, usted sí o sí va a tener que comerse un gran trancón. Uno, ¿por qué no utiliza las vías alternas? Pues están en mal estado, muchas veces hay derrumbes, bueno, miles de otras cosas. Además que se hace más larga como la distancia supuestamente entre los recorridos. Entonces, dos de ellas es como la transversal oriental, que siempre está
por condiciones de la lluvia y demás, se encuentra con un carril cerrado o la mitad de un carril cerrado porque está pues tapado por algún movimiento. Las fotos son chéveres, pero todo eso sin cartografía, o sea, hace falta, así sea una cartografía ahí pequeñita para marcarlas, para ponerlas. No, tiene que estar ahí cerca para poderla ver, ¿sí? O, no sé, una flecha o un número o una nota que diga, mire el plano en la parte tal, no, difícil, pero sí me entienden? Sí, 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 señor, ok, O sea, entiendo. cartografiar eso para decir, no, es que es la vía que pasa por aquí arriba y por acá abajo, por allá, bueno, donde sea, y para poder tener una idea de esas posibles, digamos, alternativas que antes no eran alternativas y ahora se volvieron o ahora son un poco obsoletas o algo así, ¿no? Sí, exacto, que en algún momento fueron como las vías principales entre la comunicación de estos municipios. Existe y voy a aprovechar también para seguir hablando de la obsolescencia. La obsolescencia. ¿Ustedes saben lo que es la obsolescencia programada? No, Sí, señor, yo no. ya digamos que en los bombillos LED los programan a que si se funde uno, se funda todos, para que uno sí o Eso es sí algo tenga que así. cambiar Sí. todo el empaque, digamos, Bueno, ¿alguien más tiene una idea de lo que significa la obsolescencia programada? Básicamente hace referencia, como dice John, a cosas, ¿no? A algunas cosas. El término se inventó eso. Los duros en eso son los del iPhone. ¿Qué hace? Hace un tiempo se descubrió que a partir de un año, 2 años o yo no sé qué, el rendimiento bajaba terriblemente, ¿sí? Pero en realidad estos son los duros de eso, ¿no? Porque ellos lograron y siguen manteniendo y todo el mundo sabe y los siguen comprando y sigue siendo una compañía durísima. Pero los duros, en realidad, no sé si por casualidad o sabes algo de esto, fueron los de los bombillos antiguos. Los bombillos antiguos de filamento se llamaban, que se ponían rollo, no sé si ustedes lo conocen, que calentaban muchísimo, que era fuego prácticamente ahí dentro, un filamento que se prendía, se encendía. ¿Se acuerdan? ¿Conocieron esos bombillos? Sí, alguna vez tuvieron que haberlos visto. Bueno, todas las compañías se pusieron de acuerdo porque empezaron a hacer ese filamento cada vez mejor, 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 de tal manera que la bombilla duraba, no sé el número, pero digamos que duraba 20.000 horas. 20.000 horas y claro, entonces ahora que y todo el mundo ya tenía bombillas y no compraban más y tal. Entonces se pusieron de acuerdo, criminalmente, por supuesto, pero se pusieron de acuerdo a reducir la calidad de las bombillas para aumentar para que se dañaran más rápido. Esa es la obsolescencia programada. Y definitivamente, y no los descubrieron hasta pues cuando ya estaban muertos todos los criminales que lo hicieron. Entonces, y ya empezó casi que a cambiar la tecnología. Pero la tecnología sigue siendo así. Es decir, y bueno, y pasando a la ciudad, en la ciudad pasa lo mismo. Hay tesis enteras que hablan sobre la obsolescencia programada en la ciudad. Entonces, estos sectores que tú ves acá, estos sectores, ni al Estado, ni al mercado inmobiliario, ni al mercado en general, les interesan ya tanto porque tienen muchos intereses en la otra vía. ¿Sí me entienden? Entonces, estas que eran centrales en su momento, en un momento determinado de la ciudad, se volvieron periféricas y no son importantes para el mercado inmobiliario, para el mercado del capital real, para el fuerte, ¿no? Porque pues aquí puede haber muchas tienditas y cosas, pero la Florida, Cañaveral y las clínicas y todo pasa por otra vía. Entonces, esa es la vía que interesa. Independiente de que tenga trancones y tal, bueno, se intenta hacer
mal, porque se intenta ampliando el hueco. Un profesor mío, eso no lo digo yo, lo dijo un profesor mío de la universidad, o sea, del pregrado, que la diarrea no se mejora ampliando el hueco. Entonces aquí esa es la única, ¿no? La única idea que tienen los urbanizadores, políticos y muchos, muchos técnicos también. Entonces, más carriles, más carriles, más carriles para que pase más gente por aquí. No, no, no por aquí no, no importa, no, haga una vía alternativa, porque esto es la nueva centralidad. Esta autopista es la nueva centralidad. ¿Quién va a querer que la gente se vaya por acá si el comercio necesita que pasen los carros y que de repente, como me pasó a mí, me ha pasado 1000 veces, diga uno, miércoles, no sé, no compré tal cosa, me meto al centro comercial, miércoles, no, no me aguanto para entrar al baño, no, entonces me Creo que meto queda al, menos minuto, Carlos. ah, Creo que queda menos. bueno, bueno, ya los vuelvo a convocar, 2 minuticos. minuto.